Jornada del Discípulo es un libro devocional en que diariamente se tocan devocionales basados en el Evangelio de Marcos. El tema principal del Evangelio de Marcos es el discipulado. Es cómo un discípulo debe vivir en la tierra y cómo Jesús lidia con sus discípulos. Vamos a ver a través de este viaje cómo Jesús enseña a sus discípulos y cómo nosotros también vamos a ser instruidos por nuestro Señor. La dinámica de este devocional es simple. Nosotros vamos a leer el texto bíblico, vamos a leer las características del texto y vamos a después de oír una música, vamos a aplicar, a escoger de la lista una de las aplicaciones para poderla aplicarla en nuestras vidas. Entonces les invito a que se queden aquí a través de del podcast o a través de nuestra plataforma en YouTube. Entonces que sean bienvenidos y que empiece la jornada del discípulo. Después de haber dado esta introducción, quería empezar con ustedes el primer devocional que se encuentra en Marcos 2, capítulo 2, versículo 18 al 22. Ustedes lo pueden buscar en sus Biblias y este devocional lo he denominado o se ha llamado preguntas y respuestas. Entonces vamos a ver en Marcos capítulo 2. Vamos a ver en Marcos capítulo 2 del 18 al 22 qué es lo que está pasando. La palabra de Dios dice así: los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando. Esto era muy normal de lo que pasaba, ¿no? Entonces yo lo voy a poner aquí en español porque estaba en portugués y espérenme solamente un ratito nomás para ponerlo en español. Ok, vamos aquí. Son cosas que pasan, ¿no?, cuando se graba un piloto. Pero bueno, dice: los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando. Algunas personas vinieron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de fariseos ayunan, pero los tuyos no? Jesús les respondió: ¿cómo pueden los invitados del novio ayunar mientras que éste está con ellos? No pueden, mientras que lo tienen a él. Pero vendrán días cuando el novio les será sacado, y en ese tiempo ayunarán. Nadie puede poner remendo de paño nuevo en ropa vieja, pues el remendo forzará la ropa y se rasgará, se romperá. Y nadie puede poner vino nuevo en vasija de cuero vieja. Si lo hace, el vino reventará la vasija, y tanto el vino cuanto la vasija se malograrán. Al contrario, se pone vino nuevo en vasija de cuero nueva. Entonces, mis hermanos, si usted tiene el devocional allí, puede ir conmigo al devocional, puede leer conmigo. Jesús estaba lidiando con los maestros de la ley, que cuestionaban todo lo que él hacía. Él ya había sido cuestionado por qué él perdonaba pecados y por qué se sentaba con pecadores y publicanos a comer. Cuestionamientos que Jesús sabiamente había respondido. Y en esta ocasión se acercan a hacerle un cuestionamiento más. En esta ocasión Jesús es cuestionado por causa de sus discípulos. No sabemos exactamente quiénes fueron estas personas, si ellas fueron enviadas por los fariseos, si ellas fueron enviadas por los maestros de ley, pero ciertamente eran personas que estaban siguiendo a Jesús y que estaban observando todo. Entonces ellos hicieron una comparación, hicieron tres grupos: los discípulos de los fariseos, los discípulos de los maestros de la ley y los discípulos de Jesús. Los discípulos de
de los fariseos y los maestros de la ley tenían algo en común. Ellos estaban ayunando y los discípulos de Jesús no ayunaban, ¿no? Estos observadores, lo vamos a denominar así, le decían a Jesús: ¿por qué tus discípulos son dragones? Ellos no ayunan, ellos solo quieren comer y comer y comer. Entonces Jesús, al tener un cuestionamiento, una pregunta más, ellos se quedan admirados con la respuesta que Jesús le da. Nuestro Señor Jesús responde de una manera extraordinaria. Jesús explica a estas personas que sus discípulos no necesitaban de ayuno, porque el que necesita de ayuno es porque está pasando por gran aflicción, porque él se aflige a sí mismo, deja de comer alimentos para llenarse más de Dios, para estar en comunión con Dios, para hacer lo que a Dios le agrada. Pero los discípulos no necesitaban ayunar, porque ellos tenían a Dios con ellos. Jesús es el Emmanuel, y Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces ellos, los discípulos, no necesitaban ayunar en ese momento, porque Dios estaba allí con ellos. Jesús, Dios encarnado, estaba allí con ellos. Entonces ellos no necesitaban buscar un ayuno, porque todas sus necesidades estaban completas en Jesús. Entonces Jesús, él da esa explicación para estos observadores. Jesús estaba con ellos, su maestro era su pan de cada día. Por esta razón ellos no estaban ayunando. Pero Jesús hace una aclaración. Jesús lo que hace es decir que sus discípulos, ellos debían realmente de ayunar cuando su maestro les sea sacado. ¿Saben por qué? Porque Jesús iba a morir por nosotros en la cruz. Él iba a resucitar y él iba a ser llevado a los cielos para estar a la derecha del Padre. Entonces ellos tenían que tener esa conciencia. Que habrán días difíciles en que el Maestro ya no estará con ustedes, el Consolador estará con ellos, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les iba a llevar a ayunar, a buscar de Dios en esos días difíciles. Que habrán días en que habrá grande hambre espiritual. Y esto me hace acordar las bienaventuranzas. Dice: bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Jesús no está hablando de una hambre material o de una sed espiritual, está hablando del deseo que el hombre tiene de agradar a Dios, pero que él sabe que no puede agradarlo por sí solo, y entonces busca de Dios para que Dios lo sacie, para que Dios le dé fuerzas, para que él pueda cumplir con lo que Dios le manda. Entonces, en esos días de hambrura espiritual es que los discípulos iban a ayunar. Entonces Jesús hace y agarra un ejemplo de lo cotidiano para explicar esto, porque ellos, estos observadores, no entendían. Nosotros podemos verlo en el versículo 21 y 22. Jesús, en primer lugar, dice que no se puede poner un paño nuevo en ropa desgastada, pues lo nuevo iba a rasgar la ropa. Esto quiere decir que no se puede usar el evangelio a nuestra conveniencia. En otras palabras, no se puede emplear para tapar huecos de nuestra vida el evangelio. No se puede añadirlo a nuestro conocimiento. No se puede hacerlo como justificación de nuestros errores. No se puede tapar. O nosotros seguimos el evangelio completo o no lo seguimos. No se puede seguir por partes. No se puede solamente tapar los huecos. Por ejemplo, nosotros muchas veces, algunas personas están en desacuerdo con los diezmos y dicen: no, el diezmo es una cosa del Antiguo Testamento. Pero cuando pasan situaciones difíciles se dicen: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero el Señor es mi pastor y nada me faltará está en el Salmo 23, y ese es parte del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo podemos usar el Evangelio de Cristo, la palabra de Dios, en nuestra conveniencia?
no se puede usar para tapar huecos, así como no se puede poner un paño nuevo encima de una ropa vieja. Ciertamente esta ropa vieja eran los fariseos y los maestros de la ley. Ellos habían interpretado a su manera la ley de Dios, que habían colocado tradiciones absurdas, un peso, un yugo que el pueblo no podía soportar. Entonces Jesús indica, Jesús también dijo que no se pone vino nuevo en vasija vieja. Esta vasija vieja era los fariseos que andaban en su mente natural, que querían agradar a Dios con sus propias fuerzas. Y el vino nuevo, hermanos, el vino nuevo es nuestro Señor Jesús, que venía a dar luz, a traer lo nuevo del reino de Dios para sus discípulos. El discípulo es igual al maestro. Los discípulos, los fariseos y maestros de la ley estaban perdidos, pero los discípulos con Jesús estaban llenos, estaban satisfechos. ¿Sabe qué? No podemos intentar entender lo nuevo que viene en nuestro Señor Jesús si aún estamos viviendo en la vieja naturaleza. Necesitamos renovar nuestra mente en las Escrituras. Hay un principio espiritual, hay un principio bíblico que nosotros podemos entender. Y es este. Y acuérdense bien a todos los que están nos viendo por YouTube o a través de este podcast. Es necesario perder para ganar. Es necesario perder nuestro orgullo. Es necesario perder nuestras fuerzas. Es necesario perdernos en nosotros mismos para conseguir lo nuevo de Dios. Otra de las bienaventuranzas que Jesús dice: feliz es aquel que es pobre de espíritu. Nosotros nos tenemos que volver pobres. Tenemos que entrar en el reino de Dios no siendo autosuficientes, intentando conocer todo, porque no lo somos, no podemos. Y Jesús está diciendo esto, que hay una urgencia en el mundo. Y esta urgencia es la de nacer de nuevo. Entonces, si usted está viviendo, ¿no? De esa forma, vamos a ver las aplicaciones después de esta música. Cristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Bueno, volvemos aquí a aplicar lo que hemos explicado, y le invito a que puedan quedarse para que podamos escoger juntos una aplicación. Si usted tiene su devocional allí, abra su devocional y vea las aplicaciones. En primer lugar, nosotros frente a los cuestionamientos de la vida debemos responder con sabiduría. Jesús fue muy cuestionado en muchas oportunidades, pero en todas esas oportunidades Él salió victorioso. ¿Por qué? Porque respondió con sabiduría. Jesús es Dios, 100% Dios, 100% hombre. Nosotros somos pecadores, y si intentamos responder las preguntas que nos hacen las personas con nuestra sabiduría, vamos a ser vencidos. Pero no se trata de una cuestión de salir victoriosos o no. Se trata de glorificar a Dios en todo momento. Entonces, la palabra de Dios en Santiago dice: pidan sabiduría a Dios si le falta, y Él la dará sin reproche. Entonces, crea en la palabra de Dios. Si le falta sabiduría, si está recibiendo cuestionamientos acerca de su fe, acerca de su actuar, pida sabiduría a Dios y Dios le va a derramar sabiduría. Cree en Él. La segunda aplicación es: en tiempos difíciles busque más de su novio, el Señor Jesús.
Hoy estamos atravesando tiempos muy, muy difíciles y es cuando más tenemos que orar. Mucho más adelante vamos a ver cuando Jesús se encontraba en el Getsemaní y en medio del gran sufrimiento causado por nuestro pecado, lo que Él hace es orar. En medio del sufrimiento, en medio del dolor, es cuando más debemos de orar, es cuando más debemos acercarnos a Dios y pedirle: Señor, ten misericordia de nosotros. Entonces busquemos, ayunemos, oremos, ¿no? Buscando a nuestro novio, nuestro Señor Jesús. En tercer lugar, no se puede decir que se lleva una nueva vida cuando aún se está viviendo en la vieja naturaleza. Hay personas que piensan, y Paul Washer dice eso, hay personas que dicen que entran por la puerta estrecha, pero piensan que el camino es largo, es amplio. No, la puerta es estrecha y el camino es estrecho. El camino del discipulado es un camino estrecho, es un camino de renuncia, es un camino donde nos aprietan más para ser más parecidos con Cristo. Acuérdese, perder para ganar. Entonces, no puedo decir que yo nací nuevo si aún sigo viviendo en las prácticas antes de mi conversión. No tendría sentido. Entonces yo tengo que nacer de nuevo para entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y si usted no ha nacido de nuevo, yo le pido que haga una oración en estos momentos y le diga: Señor, reconozco mi pecado, reconozco que sin ti soy débil, que yo no puedo vivir como tú quieres que viva, y reconozco que esas fuerzas están en Jesús. Yo tengo completa convicción de que Dios oirá su oración y que Él enviará su Espíritu Santo para que usted pueda comprender esto, lo nuevo que viene del Señor. En cuarto lugar, permita que las enseñanzas de Jesús penetren su mente y su corazón. Cuando usted se haya convertido, ahora permita que eso entre en su corazón, y en su mente y en su corazón, porque es difícil. Entonces déjese ser guiado por el Señor. De estos 4, yo voy a escoger el número 2. En estos momentos difíciles que estamos viviendo, no voy a dejar de orar. Voy a orar. No solamente por mí, sino por todos mis hermanos que conozco y los que están alrededor del mundo. Escoja una de estas aplicaciones y aplíquelo a su vida. Entonces, quería despedirme. Que Dios los bendiga grandemente y que sea de bendición este proyecto para ustedes. Chao. Nos vemos en otra ocasión a través de la plataforma de YouTube y de los podcasts.